del apóstol Pablo estaba persistente era el tema de predicar el Evangelio. Pero ahora la gran pregunta es cómo predicar el Evangelio. Esa es un- una pregunta que deberíamos nosotros hacernos permanentemente. ¿Cómo predicamos el Evangelio? Ante esa respuesta, lo que se llama la iglesia emergente ha dicho lo siguiente: debido a que tenemos un público secularizado, vamos a hacer la iglesia sin paredes. Le llamaron, fue una tendencia que empezó a permear la iglesia a partir de la década del 90 del siglo pasado. Entonces, vamos a, a atraer a las personas de manera tal que estén en la fe, pero sin que se den cuenta. Hay que predicar el Evangelio de una manera sutil, de manera tal pues que las personas vean que se sientan cómodas en la iglesia. Y a partir de ahí, amados hermanos, tenemos una serie de medidas que se tomaron. Se llamó, por ejemplo, la renovación de la alabanza. Y modas populares entraron a la iglesia. Y al principio, amados hermanos, lo que se llamó la iglesia emergente permitió que una gran membresía en este tipo de iglesias. Posteriormente vino la teología de la prosperidad, posteriormente la guerra espiritual, en fin, una serie de modas que han permeado el cristianismo. Y ahora lo que tenemos a nivel mundial es una iglesia obesa. No se le llama una iglesia grande, sino una iglesia obesa, una iglesia en donde Cristo ya no es predicado. Por eso la reflexión de nuestro hermano Gustavo iba en ese sentido, ¿no? Que Pablo, en lo que estaba él centrado en la predicación del Evangelio. El día de hoy vamos a ver cómo Jesús predicaba el Evangelio. Vamos a volver a las fuentes, vamos a ver cómo el maestro predicaba la palabra. Para eso me gustaría que nos ubiquemos en Sicar, una aldea de Samaria, más o menos entre el año 30 o el 31 de nuestra era, y vamos a visitar a una mujer muy incomprendida hasta ahora, llamada la mujer samaritana. Vamos a Juan 4 para preguntarle a Juan. Juan fue testigo de lo que sucedió en este lugar. La cultura popular dice que la mujer samaritana pues era una mujer de dudosa reputación, de repente lo era. También se dice que era prostituta. A punto tal llega esta aseveración que un cantautor español escribió una canción muy popular que se llamó Samaritanas del Amor y que era un himno a las mujeres que ejercían la prostitución. A John MacArthur y a todo el movimiento reformado se les encomendó que había que tener una posición de la iglesia y desde la Biblia del papel de la mujer samaritana. John MacArthur escribe un libro que se llama 12 mujeres extraordinarias. Entonces, ubica a la mujer samaritana como una mujer extraordinaria, una mujer que tenía piedad y que esperaba al Mesías. Entonces, estamos aquí entre José Luis Perales, que nos dice que era una prostituta, John MacArthur, que nos dice que era una mujer extraordinaria, una mujer digna de imitar, pero nosotros vamos a ir a las fuentes. Vamos
a estudiar el testimonio de Juan, porque Juan la conoció. Juan estuvo allí. Amén. Entonces vamos a Juan 4. Dice así y leo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estuvo ahí, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho tú con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá dado alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra, para que el que siembra goce conjuntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno del que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis. De otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos
que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amados hermanos, este pasaje de la Escritura es uno de los pasajes más hermosos en cuanto a cómo aprender a evangelizar. Son 42 versículos que hemos leído y vemos al Señor de una manera amorosa pero efectiva evangelizando. Jesús iba a Galilea, Jesús había estado en Jerusalén, que es al sur, y iba a Galilea, más o menos una distancia de Santa Cruz a Bulobulo. Entre Galilea y Judea estaba Samaria, como quien dice Cochabamba, más o menos entre La Paz y Santa Cruz. Muchos judíos evitaban pasar por territorio samaritano porque solamente con pisar territorio samaritano ellos decían que se contaminaban. La historia de este regionalismo o de esta rivalidad con los samaritanos era que en el año 722 a.C., los asirios se habían llevado a las 10 tribus del norte, se las habían llevado a la cautividad. Como sabemos, Israel estuvo unido durante los gobiernos del rey Saúl, de Salomón, Saúl, David y Salomón. Luego se divide el reino y quedan dos capitales. El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. Israel y Judá. Bien, a partir de ahí el primer rey de Israel se da cuenta que si es que ellos siguen, los samaritanos o los del reino del norte, siguen adorando en Jerusalén, va a haber una dependencia política y religiosa del reino del sur. Entonces ellos deciden independizarse y arman un templo en Samaria, en el monte Gerizim, con un sacerdocio espurio. Cada uno, el rey nombra los sacerdotes como él quería, no según como el Pentateuco lo ordenaba. Así que desde ahí empieza ya una rivalidad entre Gerizim y Jerusalén. Cuando los asirios llevan a las 10 tribus del norte al cautiverio, la gente que estuvo ahí, solamente unos pocos israelitas, se mezclaron con la población, porque ¿qué hizo el imperio asirio? Se llevaron a las 10 tribus, pero trajeron de otros pueblos, trasplantaron de otros pueblos, y pues ahí se produjo una mezcla impresionante. Se adoraban muchísimos dioses, así que los samaritanos eran señal de gente impura, de gente corrupta, de gente que se había rebelado contra el Señor, prácticamente. Entonces, esta era una rivalidad que aproximadamente llevaba más de 800 años ahí. Pero lo que llama la atención aquí es que cuando Jesús quiere ir hacia Galilea, del sur hacia el norte, dice, le era necesario pasar por Samaria. Pero es que sí, geográficamente le era necesario pasar por Samaria, pero un buen rabino lo que hace es evitar pasar por ese territorio. Lo que pasa, amados hermanos, es que cuando se habla aquí que le era necesario, es que él ya había marcado una cita con esta mujer. Le era necesario porque él ya tenía un plan de evangelización, no solamente con la samaritana, sino también con el pueblo samaritano. Como vamos a ver luego, cuando la mujer va y le dice a sus paisanos
que hay un hombre que le ha dicho todo lo que él quería o todo lo que él había hecho. Estuvo 2 días en Samaria, 2 días, amados hermanos, que cambiaron radicalmente la escena de Samaria. 2 días espectaculares en donde el Evangelio fue predicado, donde el Evangelio fue creído. Y sabe que el corazón de los samaritanos volvió al rey de Israel. Aquí no hubo milagros, no hubo ningún milagro en los 42 versículos que nosotros vemos. No hubo un milagro visible, pero sí hubo el gran milagro que hasta ahora el Señor lo sigue haciendo, que es transformar los corazones. Aquí hubieron nuevos nacimientos. El Señor aquí no dio vista a ningún ciego, ningún paralítico fue sanado, ningún muerto revivió, pero ¿sabe qué? Revivió una nación. Revivieron gentes que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ese es el gran milagro que hubo en Samaria. Entonces, pero la más grande sorpresa en cuanto al Evangelio aquí es la calidad de la mujer samaritana. Simplemente vamos a ver algunos rasgos porque ya el tiempo me ganó, así que será la mujer samaritana punto 2 que en otra ocasión voy a predicar, pero resulta que Jesús está ahí, llega la mujer samaritana y en una actitud que la desconcentró absolutamente le dice, dame de beber. A ver, un judío, maestro y varón que se humille de esa manera ante una mujer, eso la descolocó absolutamente. El Evangelio debe ser predicado, amados hermanos, con humildad. El Evangelio debe ser predicado de una manera tal que el que lo predica pueda, o la percepción que la gente tenga, que el que recibe el mensaje del Evangelio tenga del que lo predica, que esa persona es humilde, que esa persona tiene, también es vulnerable. La samaritana se da cuenta de que este hombre no es un hombre común, que este hombre está rompiendo el molde, porque en primer lugar solamente el hecho de que ella le dé de beber en un vaso impuro ya sería motivo de blasfemia, pero Jesús le dice, dame de beber. Posteriormente, y con esto termino, se produce un diálogo bastante interesante, pero que tiene que ver mucho con el conocimiento teológico que tenía esta mujer. A pesar de que los judíos, especialmente los religiosos, decían que todos los samaritanos eran inmundos, la sorpresa que nos encontramos de aquí es que la mujer samaritana le llamaba a Jacob nuestro padre, porque ella le dijo, no, pero ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Porque Jesús le hizo una gran oferta, agua viva. Jacob, durante el pozo de Jacob estaba ahí durante 1800 años aproximadamente, y siempre sacaban de ahí agua. Era un agua fresca, era un agua excelente, pero era un agua que no saciaba la sed. El Señor le ofrece el agua viva y ella entonces dice, no, es que usted me está ofreciendo una calidad de agua superior. Entonces, ¿es usted mayor que nuestro padre Jacob? Posteriormente, Jesús le dice, sí, es una agua que te la puedo dar a ti como samaritana. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está acercando el evangelio del reino a quienes ellos, los judíos, habían excluido arbitrariamente. Posteriormente, mira cómo Jesús empieza a abrir las puertas.
que eso es lo que nosotros deberíamos hacer en el momento que evangelizamos, abrir puertas y no cerrarlas. Ella tenía dos problemas, que era mujer y que era samaritana. Entonces cuando Jesús le dice, puedes tener agua viva, le dice, sí, los samaritanos también pueden venir a la salvación. Posteriormente Jesús decide examinarla a ella como persona, como mujer en su pecado y le dice, mira, llama a tu marido y vengan, a los dos les voy a dar agua. Ella dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús no es hostil con ella porque le puede decir, no, pero tú eres una mentirosa, yo sé que tú has tenido 5 maridos y además estás viviendo con uno. No, bien has dicho, eso has dicho con verdad. Ella estaba mintiendo, pero Jesús no empieza a insultarla, a juzgarla, ni a criticarla. Mira, otro tip importante de cómo evangelizar, no juzgar al otro. La mujer es descubierta en su corazón, el marido que ahora tiene no estudia, aunque has tenido 5 maridos, y ahí la mujer se da cuenta que este hombre tiene una de las características del Mesías. Porque esta mujer, los samaritanos leían solamente el Pentateuco, del Génesis, los 5 libros primeros empezando por el Génesis. Entonces, ella estaba esperando al Mesías y ella sabía qué características iba a tener el Mesías. Una de las características que iba a tener el Mesías es que el Mesías iba a conocer el corazón de todos los hombres. Y esta mujer se siente descubierta por Jesús y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero no se lo dijo porque lo asimiló a Jesús con un adivino, con un mago, con un chamán, con un macumbero que veía el futuro, no, sino porque porque en Deuteronomio 18:18 Moisés había dicho algo, profeta de entre vosotros levantaré el Señor así como yo a él oíd. Entonces ella le dijo, me parece que tú eres el profeta. Y finalmente, la mujer samaritana le dice, me parece que tú eres el Cristo. Amados hermanos, 3 verdades de profundidad teológica dichas por una mujer que aparentemente tenía una vida licenciosa. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar y vamos a tener misericordia la próxima vez que evangelicemos a alguien? Porque tú no sabes con quién a quién le puedes hablar. Puede ser esta mujer samaritana tan necesitada de Cristo, pero con una religiosidad que hay que traerla hacia el Señor. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por este momento, Dios. Y también, Señor Jesús, te pedimos, Dios, por la Santa Cena, Padre, que tú, Padre, puedas en esta mañana, Señor amado, que nuestro corazón sea inclinado hacia ti, Padre, ser difusores de tu palabra, evangelistas, Padre, que hay una preocupación central en nuestra vida, que es la proclamación tuya, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Amén.